Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia. Yo quiero hoy empezar una serie de predicaciones acerca del Espíritu Santo, directamente, únicamente sobre el Espíritu Santo. Entiendo que todos sabemos quién es el Espíritu Santo, eso lo puedo entender. Creo que de una u otra manera todos tenemos un concepto acerca del Espíritu Santo. Tal vez alguno mejor que otro, o tal vez uno que otro con algún miedo o con algún temor. Porque de alguna manera, en el pueblo evangélico se nos ha infundado algunos grados de temor, ¿verdad? ¿Cuál digo temor? Bueno, algunos dicen es que yo no voy a esa iglesia porque ahí empujan, porque ahí lo obligan a reírse, porque ahí si uno no danza o si uno no brinca lo ven con malos ojos. Es que en ese lugar si usted no habla en lenguas dicen que no es cristiano. ¿Ustedes han oído eso? Sí. ¿Alguna vez le ha tocado? Bueno, a mí una vez sí, y de la peor manera, pero hace muchos años, muchos años. Así es que son algunas de las cosas que oímos. Oímos de este pueblo es así y este otro es tan aburrido porque ni cantan, ahí la presencia de Dios no se maneja. Podemos manejar a nuestro antojo la presencia de Dios. Podemos decirle al Espíritu Santo que haga lo que yo quiero que haga. Oía en algunas ocasiones a un par de predicadores decir: a ver, estén listos porque cuando yo cuento 3, el Espíritu Santo se va a mover. Y yo veía a ese predicador tratando de contar y al Espíritu Santo listo para que le diera la orden y poder actuar. No, la verdad es que eso no es así. Las últimas 4 predicaciones, Dios nos ha venido retando de diferentes maneras. Desde Números, cuando se habló acerca de la murmuración que el pastor Marvin habló de retarnos para seguir adelante. Después, hermano Fabián, en el libro de Nehemías, nos habla sobre compromiso y cómo poder seguir adelante. Luego pastor Josué Brenes nos habló sobre cómo deberíamos de caminar en el Espíritu, la aventura de caminar en el Espíritu, lo tituló él. Y el pastor Kevin el domingo hablaba sobre conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, todas estas cosas llevan un común denominador, se llama Espíritu Santo, porque no podemos asumir retos si Él no nos ayuda, no podemos vencer si Él no va delante nuestro, no podemos caminar en ese reto de una aventura llena del Espíritu si Él no está con nosotros, y no podemos conocer al Padre, no podemos conocer al Hijo si Él no está con nosotros, porque Él es el que lo conoce mejor que ningún otro. Entonces, yo voy a empezar tal vez de lo más sencillo, no me voy a quedar en la parte más sencilla, pero realmente donde quiero enfocarme es en 9
aspectos que el ministerio del Espíritu Santo se relaciona o en relación con nosotros los hijos de Dios. Déjeme ver. Ok. El Espíritu Santo y su relación con nosotros los hijos de Dios. Porque hay una relación, ¿verdad? Hay un vínculo ahí. Y yo creo que la palabra de Dios es clara en lo que quiere decirnos con respecto al tema del Espíritu Santo. Y es obvio que nuestra vida como hijos de Dios está íntimamente relacionada a nuestra relación con Él. Desde la Escritura misma nos habla de que si no tenemos una buena relación con Él, o el Espíritu Santo, si no manejamos bien el concepto de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, nos vamos a dar cuenta que hay al menos, y yo creo que son 9, pero por lo menos voy a decirlo de esta manera, hay al menos 9 aspectos primordiales, principales, en que el Espíritu Santo y su ministerio con nosotros se relaciona. Así es que leo en Juan capítulo 16 versículo 13. Juan, el Evangelio de Juan, versículo 16, capítulo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oramos. Señor, pedimos que tu Escritura, que tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, nos refuerce lo que sabemos, que si hay algún concepto equivocado que tengamos, nos lo cambies y nos ayudes y nos animes a caminar mano a mano con el Espíritu, con tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, Juan. Es uno de los textos para mí de los evangelios realmente interesantes porque lo dice Jesús. Es Jesús hablando y Él está diciendo: yo me voy, yo vengo y te voy a mandar a una persona, a un consolador para que esté con ustedes y Él los va a guiar a toda la verdad. Entonces, si usted tiene duda acerca de Dios y de alguna de sus doctrinas, ¿a dónde tiene que ir? A la verdad, a la palabra. Porque ella es la que nos aclara. Thomas C. Owen es un teólogo. En uno de sus libros, hablando del Espíritu Santo, dice: todo lo que entendemos del Padre y del Hijo, lo entendemos a través de la obra iluminadora del Espíritu. Y esa palabra es interesante, iluminadora, ¿verdad? Porque muchos hablan de revelación. Revelación e iluminación son dos cosas diferentes, son dos términos diferentes. El Espíritu Santo ilumina. A veces nos elimina, pero ilumina el camino y la palabra de Dios. Así es que si yo quiero, digamos, tener un mejor concepto de la palabra, yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine. Que iluminar es arrojar luz a la palabra. Por eso la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Habla de luz, no de revelación. Ya la revelación está completa. Ya Dios reveló todo lo que tenía que revelar de sí mismo a nosotros.
Entonces dice este señor: todo lo que entendemos del Padre y del Hijo lo entendemos a través de la obra iluminadora del Espíritu. Cualquier comprensión que uno no pueda obtener de la revelación de Dios siempre es posible por el Espíritu. Hay momentos que a uno le patinan, ¿verdad? Bueno, vamos directamente al Padre, digamos: Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, que nos ayude a entenderlo. Cualquier comprensión. Ahora dice: en cualquier manera que los pecadores sean facultados para vencer los aspectos corruptos del mundo, la carne y el adversario pueden hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Cualquier pecado, cualquier situación errónea que el adversario ponga en contra de nuestra vida, podemos vencerla. Ay, aquello que me resbalé en una cascarita de guaro no existe. O aquello de que, ay, es que el chisme a mí no me gusta, pero me entretiene. O aquello de las mentiritas blancas. No, hermanos. Cualquier situación de pecado que venga a nuestra vida es posible vencerla en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? En el poder. Eso. Este otro es el doctor Martin Jones. Dice: la doctrina del Espíritu Santo es descuidada porque la gente tiene miedo de lo ficticio, de lo falso y de lo exagerado, y por eso prefieren ignorarla completamente. Hay dos puntos en oposición. Unos que creen que el Espíritu Santo es el empleado, es mi esclavo y tiene que hacer lo que yo le digo, porque si no me voy de la iglesia. Y otro, lo contrario, que no me acerco a él porque me da temor. Me da temor de lo que pueda hacer, me da temor de lo que pueda tal vez suceder. Vean, hermanos, ni una ni la otra. El Espíritu Santo no es mi empleado, pero tampoco tengo que tenerle miedo. Tampoco tenemos que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca, y lo digo categóricamente, nunca nos va a poner a decir algo en contra de la palabra de Dios. Nunca nos va a poner a hacer algo que nos ridiculice como hijos de Dios o que esté fuera del contexto bíblico. Nunca lo va a hacer. Por esa razón, yo puedo confiar en que si me acerco al Espíritu Santo, en que si yo le pido esa ayuda, que eso es lo que es, esa fuerza iluminadora, esa potencia de iluminación de la palabra, ese conocer él mejor al Padre que yo, si yo me acerco a él, voy a poder crecer en espíritu, voy a poder crecer en conocimiento. Y la palabra lo dice en el versículo 14 de Juan: Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. Dice: tomará de lo mío, Jesús tomará de lo mío, de quién soy, qué hago, qué sé, qué no sé, y lo hará saber. Yo creo que está muy claro, ¿verdad? Yo creo que está muy claro, pero a veces nosotros, los cristianos, nos podemos confundir. Y entonces, decía mi abuelo, hay que prenderle la velita al santo, no tan cerca como para que no lo queme, ni tan largo como para que no lo alumbre. Entonces hay un pueblo cristiano, hay un pueblo de hijos de Dios que se mantienen como al margen y se enrican un poquito para sentir el calor de Dios, pero no tanto como para que Dios no les revele todo lo que hay adentro. Porque a veces el temor es ese. Yo entiendo con claridad de que como hijos de Dios
debemos amar a Dios, amar a su palabra, y que la persona que Dios dejó para guiarnos se llama Espíritu Santo. Por lo tanto, yo debo acercarme a Él. Ahora, cuando yo me acerco a Él, van a suceder cosas. De fijo, van a suceder cosas. La pregunta que yo hago en esta mañana para usted: ¿cuánto quiero yo acercármele a Él? Pues no es cuánto Él quiere acercarse a mí. Él está cerca. Pero ¿cuánto quiero yo acercarme a Él? ¿Y cuánto quiero yo que Él registre de mi vida? Porque si Él le doy el control de mi vida, Él lo que va a hacer es registrar mi vida y va a sacar para limpiar, para ayudar, para crecer, para poder ser triunfadores y vencedores en este mundo. Ahora, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es algo que podemos manipular, no es una fuerza externa que se puede meter en nuestra vida cuando Él quiere, como Él quiere. El Espíritu Santo no es esa fuerza que, por ejemplo, algunas sectas hablan, que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza que influencia desde afuera hacia adentro. Eso no lo es Él. Tampoco el Espíritu Santo es una persona con quien nos relacionamos y el cual nos usa para los propósitos eternos del Padre. Es una persona. Yo puedo hablarle, yo puedo relacionarme con Él, puedo exaltar su nombre porque Él es Dios, es lo que sigue. No solamente es una persona, Él es Dios. La Biblia lo narra cuando habla del Espíritu Santo, usa pronombres personales. Él me glorificará, Él os guiará. Cuando Él venga, está hablando de una persona, no de una influencia o algo ahí parecido. ¿Estamos? Entonces, la Biblia usa pronombres personales para referirse al Espíritu Santo como una persona. Pero también la Escritura lo menciona con características de personalidad. Por ejemplo, en Corintios y en Romanos dice la palabra que el Espíritu Santo piensa. Lo otro que dice también en el Salmo 139, versículos 7 y 9, dice que el Espíritu es omnipresente. Y eso es solo de Dios. La omnipresencia es solo de Dios. Vean, y el mismo diablo puede estar en diferentes lugares a la misma vez. Pero como tiene un montón de pisuicas que lo siguen, entonces él manda a sus espías, ¿verdad? Y por eso a veces la gente piensa que está en el mismo lugar a la misma vez. Yo no sé, debe tener una red de comunicación muy buena, pero 5G o 6G, no sé, algo así. Pero la cuestión es que el Espíritu Santo piensa, actúa y siente. Piensa, actúa y siente. Por eso Él es Dios. También la palabra dice que no debemos de mentirle a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? El chaval vendió la casa y se puso de acuerdo con su esposa para mentirle a Dios. Y simple y sencillamente, cuando llegó y le mintió, le dijeron: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Y qué pasó? Lo sacaron muertos, de patitas para afuera, ¿verdad? Porque murió. Ok.
El Espíritu Santo también habla, la Escritura habla de los atributos de Dios. Dije la omnipresencia, la omnisciencia, todo lo sabe. Isaías 40:13 habla de que el Espíritu es omnisciente y es eterno. En Hebreos 9:14 habla que el Espíritu Santo es eterno. Ahora, también el Espíritu Santo hace el trabajo de la deidad, del trabajo de Dios. Porque alguien tiene que hacer el trabajo de Dios en esta tierra. Sí, usted y yo hacemos una parte para cumplir la misión de Jesucristo en esta tierra, la cual era llevar el evangelio, llevar el mensaje, extender su reino hasta que todos lo conozcan, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo logra? Es a través nuestro, a través de la iglesia. Y por esa razón el Espíritu trabaja con nosotros. Habla en Génesis capítulo 1 y 2, habla sobre la creación del mundo, donde estuvo involucrado el Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y habla del Espíritu Santo. En Tito 3:5 habla de regenerar a los pecadores. Entonces el Espíritu Santo, con trabajos de deidad, creó, inspiró y regenera a las personas. Esa es parte de lo que el Espíritu Santo es. Ahora, no tengo por qué tenerle miedo. Es mi mejor amigo. Podría ser mi mejor compañero, mi mejor confidente, porque Él lo sabe todo, porque Él es Dios. Ahora, Él es el que camina conmigo. ¿Por qué Él es el que camina conmigo y no Jesús? Y no el Padre, porque así lo delegó Dios. Él dijo, yo me voy. Jesús dijo, yo me voy para preparar lugar. Y cuando yo esté allá, mientras llegue allá, yo voy a mandar a alguien que esté con ustedes. ¿Para qué? Para siempre. Entonces, quien camina conmigo es el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no debe adorar al Padre o no debe adorar a Jesús, no, porque son uno solo. Pero el que va conmigo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo conmigo? ¿Para qué se quedó? Pero ¿para qué lo enviaron? Y ahí es donde quiero entrar a estos 9 puntos sobre el ministerio del Espíritu Santo en relación con nosotros, los hijos de Dios. En primera instancia, lo primero que debo decir es que el Espíritu Santo regenera. Regenera, no restaura, es diferente. La restauración y la regeneración son diferentes. Yo puedo llevar esta Biblia para que me la restauren y le pongan una tapa nueva y le quiten este masking tape que tiene ahí de años. Es lo único que me sirvió para que no se despedazara. Yo puedo llevar esto para que la restauren, pero ya no la puedo regenerar porque no la puedo volver a hacer nueva. Dios dice en su palabra que el Espíritu Santo es ese lavamiento del Espíritu, es el Espíritu Santo lavándonos, limpiándonos, regenerándonos, dando vida donde había muerte, trayendo paz donde no había paz. Y vea, vamos ahí a Tito capítulo 3. Yo creo que ahí lo tengo. No sé si, perdón que vuelvo acá. Ok, se ve bien. Más o menos, pero ahí está. Dice, porque nosotros también fuimos en otro tiempo, y que levante la mano el que no lo fue, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con
los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok. ¿Cómo nos regenera? ¿Y de qué nos regenera? De toda la lista que está ahí, que no la voy a volver a leer. Algunos pasaron por más que otros. Pero que todos estábamos muertos, que todos estábamos muertos y éramos culpables de nuestros pecados, eso es una verdad. ¿Cuándo cambia esa verdad? Cuando Dios nos salva. ¿Y de qué nos salva? ¿Y por qué nos salva? Nos salva por amor. No porque pudiésemos haber pagado, haber hecho algo para poder nosotros ser salvos. Eso es misericordia, eso es gracia. Él no me castiga por lo que yo merezco, sino que me da lo que yo no puedo pagar. Nos salvó no por obras, sino porque el Espíritu Santo nos lava, nos regenera, nos renueva con su espíritu desde lo más profundo. Ahora, acuérdense que la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos hechos ¿qué? Nueva criatura. No somos restaurados, somos renovados, porque Él cambia toda nuestra maldad, todo nuestro ADN. Ustedes me han oído hablar del ADN. Él cambia nuestro ADN, aquel ADN que decía, es que la familia de aquel es una familia de pleiteros, de bochincheros, de ladrones, de homicidios, y seguro los genes van ahí continuando. No. Cuando yo vengo a Cristo, toda esa maldición, todo ese pecado, toda esa situación cambia, es restaurada, es regenerada por el ADN de Cristo en mi vida. Y entonces yo soy nueva criatura, yo vengo a ser diferente que los demás, porque soy transformado, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y el versículo 7 dice, ¿para qué? Justificados por su sangre, viniésemos a ser herederos. Yo no soy justificado delante del Padre por mis pecados. Yo no soy justificado delante del Padre por lo que yo he hecho o por lo que yo valgo o por lo que yo aporto a la iglesia económicamente o en servicio o en horas de servicio. Yo soy justificado delante del Padre porque su Espíritu está en mí y me regenero completamente. Entonces, cuando el Padre me ve a mí, dice, oh, ahí está Tony. Vuelve a ver un poquillo para atrás. Uy, pero si este chaval era un pecador de primera. Pero cuando vuelve a ver bien, me ve a través de la sangre de Cristo. Y entonces dice, nunca pecó. Nunca pecó. Eso se llama justificación. Soy justo delante del Padre por la sangre de Jesucristo. Entonces, la regeneración es ese acto instantáneo del Espíritu Santo que trae salvación y la capacidad de vivir una vida nueva. Esto es restaurar. Es un acto instantáneo. No es a futuro. La santificación es un proceso, eso es diferente. Salvación y santificación son diferentes. Dios me salva, me limpia, me regenera instantáneamente en el momento en que su Espíritu Santo entra a mi vida.
me limpia de todo pecado, me quita toda maldad. Toda la culpa es pagada en ese momento. Ahí soy salvo. Y empieza el proceso de la santificación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la regeneración es un acto instantáneo en donde el Espíritu Santo trae salvación, trae esa capacidad para vivir una vida nueva. Nadie, hermano, nadie puede vivir una vida nueva. Nadie puede ser renovado si el Espíritu Santo no está en él. Por eso yo insisto muchas veces entre hijos y cristianos. El cristianismo puede ser imitado. Las palabras, los cantos, la predicación, la manera de hablar, la forma de vestir, eso puede ser imitado. Pero que está el Espíritu Santo ahí, no lo creo. No lo creo. Pero el que es hijo de Dios, ni el mismo diablo lo puede imitar. Porque el que es hijo de Dios ha sido regenerado, perdonado, santificado, justificado. ¿Ok? No es una obra humana, es una obra completamente del Espíritu de Dios. Es una obra, la regeneración es una obra de amor, de bondad, de misericordia, de gracia y de esperanza. Es lo que dice Pablo en Tito. Nos salvó por la bondad de Dios, por su amor. Y no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Simplemente Él nos salvó porque nos ama. Punto. Y para eso dejó su Espíritu que estuviera con nosotros. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el sello. No es quien nos sella, es diferente. Él es el sello, ¿verdad? Porque la acción de sellar, yo puedo sellar algo con un anillo o con un sello y yo puedo ser el que sello, pero lo sellé y me fui. El Espíritu Santo es el sello, es el que permanece en nosotros, es el que está en mí. Eso es una unión inquebrantable. No podemos quitar el sello cuando lo sellaban los edictos reales, lo sellaban con cera, con parafina, y cuando eso lo quitaban se quebraba, ya no servía. El sello que habla aquí la Escritura es algo inquebrantable, es una unión inseparable, es una unión que no se puede dividir, que no se puede apartar. Es decir, hoy puedo ser cristiano y mañana ando tomando, mañana ando haciendo lo que me da la gana. No. O soy hijo de Dios o no lo soy. A muchos no les gusta esto, pero qué pena. Es lo que la palabra de Dios dice. Por eso yo insisto en que tengamos claro que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esto es importante. De eso depende mi vida eterna. Porque si no, serán de aquellos que dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá, regalé un carro, hice el salado. Si el Espíritu de Dios no está en usted, no es hijo de Dios. Entonces, Él es el sello. En 2 Corintios 1, 20 y 22 habla, pero también Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que Jesús se iba, pero que enviaba un Espíritu que estuviera con nosotros. ¿Para qué? Para siempre. No que iba y venía. No que era solo para los fines de semana, o para el día que yo venía a orar, o para el día que yo venía a cantar. No, Él nos selló y va a estar con nosotros para siempre. Para siempre. Esa era la promesa. Ahora, en 4:30 Efesios dice: no contristéis
La Nueva Traducción habla sobre entristezcan, no entristezcan el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo será el día de la redención? Cuando el Señor venga y nos lleve. Y entonces Él no se lleva, no sé si debería apagar la cámara para decir esto. El Señor no se va a llevar a cristianos. Él se va a llevar a sus hijos. A esos son los que Él nos va a llevar. Por más tiempo que usted haya invertido en una iglesia, por más plata que usted haya dado en una iglesia, si el Espíritu de Dios no está en usted, cuando venga la redención, cuando el Señor venga por los suyos, usted no se va a ir. Ahora, este sello es un acto instantáneo también, de dar a todos los creyentes el depósito del Espíritu Santo, el cual garantiza bendiciones futuras y sirve como marca de propiedad y de garantía y seguridad. Una propiedad divina. El sello lo que hace es identificarme ante el mundo de que yo soy hijo de Dios. Y que como hijo de Dios, la gente tiene que ver a Dios en mí. Yo tengo que hablar como hijo de Dios, yo debo vivir como hijo de Dios, yo debo vestir como hijo de Dios, yo debo de amar como hijo de Dios. Yo debo de funcionar en esta tierra como el Hijo de Dios vino a esta tierra y anduvo por aquí esparciendo el reino. Usted y yo, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de ser, extendemos el reino o entristecemos el Espíritu. Por lo que somos, por lo que hacemos. Por eso es que ser hijo de Dios es importante, identificar como hijos de Dios es importante. En Ipis, ahí en la ciudadela Rodrigo Facio, bueno, ya ahora no tanto, ya los que están en Picios allá ya son muy modernos, pero hace unos 30, 40 años allá me conocían a mí como el gordo evangélico, y llegaban donde mi mamá y le decían: doña Tere, ahí le dejamos al gordillo, el evangélico, porque a todos les hablaba de Cristo. Los conocía a todos y todos me conocían. Tenía 2 conocidos que dormían en mi casa para cuidármelo, porque no había cochera en mi casa. Entonces los 2 más bravucones siempre, yo por eso el carro nunca lo dejé cerrado, era una microbús Volkswagen, yo lo dejé abierto para que no me despedazaran el llavín. Ellos sabían que estaba abierto y llegaban y se acostaban a dormir, y ahí llegaba uno en la mañana y le decía: ahí está, patroncito, ahí está, bien cuidadito de eso. Pues nadie se arrimaba. Entonces, el sello es eso, hermanos. El sello es ese acto que Dios deposita. Ahora, ustedes me han oído decir también, y voy a repetirlo para avanzar, esa acción de regeneración y esa acción de sello tiene que causar algo en mi ser, en mi espíritu. Tiene que revolvérseme las tripas, perdónenme que lo diga de esta manera. Tiene que haber una sensación especial. Tiene que haberse quedado grabado en mi mente. Cuando el Señor entró a mi vida. Cuando por primera vez yo levanté mi mano, o me tiré postrado a adorarlo, o lloré, o reí, no sé qué le pasó a usted, pero usted tiene que tener muy claro en su mente y en su corazón cuando Dios entró a su vida y lo selló eternamente. Es algo que no podemos borrar, que no podemos eliminar, porque es algo, es una marca imborrable. 3. El Espíritu Santo habita. Él habita en nosotros. Es la presencia de Dios que da poder. Es la presencia de Dios que da poder. Es la presencia viviente y perdurable del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Él le permite vivir justamente y trae certeza, consuelo y dirección. Esta presencia de Dios se puede
manejarse, se puede sentir de dos formas, o de una manera individual, así como la savia de los árboles está dentro del árbol. Usted le hace una rajadita a un árbol y ¿qué hace? La savia llora y cura, ¿verdad? Pero usted no ve la savia, está interna. Bueno, de esa manera, tanto de manera individual se maneja, se manifiesta. El vivo en nosotros es la presencia de Jesús en tanto Él regrese. Usted y yo esperamos a que Él venga, pero Él está caminando con nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo en este tema de habitar es llamado el que nos consuela, es el consolador, Él es el ayudador. ¿Cuántos necesitamos consuelo? Qué mejor que arrojarse a los brazos de Dios y que Él nos consuele. Sí, eso no quiere decir que yo no necesite ningún otro hermano, porque a veces Dios usa a un hermano para consolarme. A veces usa a una persona para ayudarme en un momento difícil, pero Él es nuestro ayudador. Y si de alguna manera yo tengo que ayudar a Coqui de cualquier situación espiritual o económicamente, yo no puedo decir, ¿qué cargas Tony? Fue a ayudar a Coqui. No. Yo lo que tengo que decir, Dios, gracias por usarme para ayudar a Coqui. Porque no soy yo, es Él en mí. O de otra manera, yo en Él. Entonces, es consolador, es ayudador, es abogado y es uno que está al lado nuestro. Uno que está a nuestro lado. Ese es el Espíritu Santo, el que habita en nosotros. Por eso, en Juan 14, 17 dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis o le conocéis porque mora, habita en vosotros y estará en vosotros. Es claro, Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Ahora, Él se manifiesta individualmente, pero también corporativamente. Él está en nosotros, pero también Él está entre nosotros. Él está entre nosotros. Porque Él vive entre nosotros. Cada vez que usted entra a este lugar, su presencia ya está acá. Y cada vez que lo llenamos y cada vez que lo adoramos, su presencia es exaltada. Su presencia es manifiesta en mi vida. Su presencia es manifiesta en mi vida. Vean en 1 Corintios. Perdón, ese no lo puse ahí. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El habitar es un acto de humillación y de humildad que se realizó cuando el Hijo de Dios nació en una posada allá en Belén. Es primer acto de humildad y humillación. Dios se hizo hombre y nació en un establo en medio de animales. Pero de la misma manera es un acto de humillación que el Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, venga y habite en ti y en mí. Él sigue humillándose cada vez que nosotros pecamos. Cada vez que usted y yo no hacemos las cosas bien, Dios está en mí y entonces puede ser le digo mejor la palabra, la otra, puede ser entristecido porque yo no estoy haciendo las cosas bien. Pero Él no se va. Él sigue humilde viviendo en mí hasta que yo arregle
¿Están conmigo, hermanos? Es sumamente interesante el hecho de que tenemos como hijos de Dios su Espíritu Santo. Y por último, por hoy, Él bautiza. Yo puse bautismo ahí, pero es Él bautiza. Él es nuestro bautismo. Es una nueva identidad. Es una nueva identidad. 1 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12 y 3 dice: porque así el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué es el bautismo en el espíritu? El bautismo en el Espíritu es la divina operación de Jesús. Es una operación, es un trabajo de Jesús que ocurre en el momento de la salvación. Ocurre en el momento de la salvación. Es la divina operación de Jesús de colocar a todos los hijos de Dios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Darles el Espíritu Santo. Yo digo ahí es sumergir todos los hijos de Dios en la vida del Espíritu y en una nueva comunidad. Entonces, darles el Espíritu Santo, lo cual hace al Hijo de Dios ser uno con todos los demás hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que somos uno. Somos hijos de Dios. El bautismo en el Espíritu es ese acto que ocurre cuando yo decido tener a Cristo como mi Señor y mi Salvador. En ese preciso momento, Dios regenera mi vida, sella mi vida, habita en mi vida y me sumerge en el Espíritu, completamente en el Espíritu. Son 4 cosas que suceden inmediatamente en el momento en que yo recibo a Cristo. Efesios 4:3-6 dice: solícitos en guardar. Déjeme ver qué puse ahí. Ok, eso es 1 Corintios 12, ya lo leí. Y Efesios 4:3-6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra salvación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo, como hijo de Dios, soy bautizado en el Espíritu igual que todos. Ahora, hay algunas doctrinas que se manejan un poquito, que pueden causar un poquito de sensación diferente, pero déjenme tratar de aclararlo. El uso que da Pablo en todos apunta a una realidad común, a un verdadero cambio para cada hijo de Dios. Es un cambio para cada hijo de Dios. En el contexto de la palabra unidad, somos uno. Y no existe posibilidad de pensar en diferentes categorías de hijos de Dios. O somos hijos de Dios o no lo somos. En Juan, en 1 de Juan, dice: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero no hay tintas medias. Todos somos los hijos de Dios, todos somos bautizados por un solo Espíritu y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay diferentes espíritus, no hay diferentes bautismos. En el Espíritu es uno.
Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo fue ese evento señalado, que se señaló cuando se habló de la llegada del Espíritu. Es para cumplir la profecía en el Antiguo Testamento, para cumplir las profecías de Juan el Bautista y de Jesús mismo, y cumple la promesa de Jesús en Juan capítulo 7. O sea, en Hechos capítulo 1, capítulo 2, que habla de un evento especial que hubo en medio de un montón de gente, que el Espíritu Santo descendió. ¿Se acuerdan? Ese evento hubo y era necesario e indispensable que existiera, porque era la primera vez que se daba. Hasta ese momento el Espíritu Santo no estaba en la tierra en la persona del Espíritu Santo, sino en la persona de Jesús. El bautismo en el Espíritu fue un evento unificador que enseñó a los primeros hijos de Dios, judíos y no judíos, que Dios aceptaba a todos los que creen en Él, a todos los que creen en Jesús, a pesar de su trasfondo, su raza o su lengua. Dios los sumerge en el Espíritu sin importar de dónde vienen. Todos los samaritanos, todos los judíos, todos los gentiles que estaban en ese lugar experimentaron lo mismo. ¿Ok? Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo también significó que Dios había capacitado a su iglesia con su poder para que cumpliera su misión. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga con ustedes el Espíritu, y ese los van a ser testigos en ta. ¿Sí? Todavía hay que cumplir una promesa. ¿Cuándo? Ese es el momento del cumplimiento de esa promesa. Ahora, yo sé que están esperando este final. El propósito de las lenguas en ese momento no era para establecer un requerimiento o un patrón para todos los hijos de Dios de toda la historia, para hacer visible algo que en ese momento de la historia, en ese momento el Espíritu Santo no había sido visible, nadie lo conocía, solo lo habían oído de oídas, porque Jesús lo había dicho, porque los profetas lo habían anunciado, pero nadie lo conocía. Había que hacerlo visible en algún momento. Este acto del bautismo en ese momento, o este acto de la llenura del Espíritu en ese momento, tenía que manifestar algo. Lo que sí manifestó es: ok, señores, hay alguna promesa que no se ha cumplido. Jesús la dijo, se llama el Espíritu que va a estar con nosotros. Bueno, esto es lo que se prometió. El hecho de que el Espíritu descendiera sobre todos, judíos o no judíos. Pero el acto de hablar en lenguas no es un patrón repetitivo para toda la época o todas las épocas. ¿Por qué? Porque usted y yo ya sabemos que existe el Espíritu Santo. Porque usted y yo sabemos que el Espíritu de Dios ha estado en medio de este mundo por más de 2000 años, desde que Él murió y ascendió a los cielos. No tiene necesidad de hacer visible lo que ya es. De hacer visible lo que ya es visible. ¿Cómo es visible el Espíritu Santo en estos días? Por usted y por mí. Dirían por ahí, menuda tarea la que tenemos. Somos representantes de Dios en esta tierra. Así es que si la gente no conoce al Espíritu Santo es porque no lo conoce a usted. Que Dios quiera darle lengua a alguien, eso es un tema de Dios. Pero no es un requerimiento para decir: es que yo no he sido bautizado en el Espíritu. Perdón, el bautismo en el Espíritu Santo, en ningún pasaje bíblico existe la posibilidad de una segunda experiencia. Yo recibo a Jesús y después, allá a los años,
Dios me bautiza. No, no hay posibilidad. Bíblicamente no hay posibilidad, por lo menos hasta donde yo he podido entender. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque si yo recibo a Jesús y espero hasta que ya, entonces quiere decir que tampoco soy una nueva criatura, no soy regenerado, no soy sellado y su espíritu no habita en mí. Pero su espíritu no habita en mí, o su espíritu habita en mí, me selló y me regeneró, no puedo decir que no he sido bautizado. ¿Están conmigo? ¿Tenemos las 4 o no tenemos ninguna? Así de fácil. O tenemos las 4 o no tenemos ninguna. Porque la palabra de Dios es clara. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros necesitamos manifestar la presencia de Dios a los que nos rodean. A los que nos rodean. Hay 2 cosas que le voy a pedir a Andrés. Andrés, ¿será posible ponerme la letra del primer canto con el que empezamos hoy? Y usted puede cerrar sus ojos un momentito mientras yo paso todas estas cosas. Bueno, ya no pasan. Bueno. La letra I. Cuando tenés la letra, me avisas. El primer canto, Kamala, ¿cuál fue el primer canto que entonamos? ¿Se acuerda la letra? No me diga que no. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.
Dios mandó a su Espíritu para que estuviera con nosotros, para cumplir el propósito con el cual fuimos creados. Y Él, su Espíritu Santo, conoce el propósito para lo cual usted y yo fuimos creados. Por eso, si usted puede decirle esta oración sencilla conmigo: Dios, aquí estoy. Cumple el propósito para lo cual fui creado. Wow, es una oración poderosa. Cumple el propósito para lo que fui creado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.